Gustavo, ¿cómo estás? Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos. La pregunta es, ¿cuánto nos puede llegar a condicionar el crecimiento y también la distribución de ese crecimiento un posible acuerdo con el FMI? Bueno, es fundamental un acuerdo con el FMI, porque hay muchas líneas bancarias que se basan en acuerdos con otros bancos que tienen que disponer de esos dólares para Argentina si es que está acoplado con esta decisión de acordar con el FMI. También hay líneas de descuentos de bancos de segundo piso, y a su vez organismos multilaterales que tienen préstamos que están todavía vigentes y que pueden darle más financiamiento del poco que queda para la Argentina. Sí. Para construir, para crear escuelas, etcétera, como para seguir avanzando dentro de una normalización que, si no hay acuerdo con el FMI, no se darían. Pero bueno, el acuerdo con el FMI es parte de lo que pide el sector privado también. Es unas metas plurianuales con metas cambiarias, con metas monetarias, con metas de sector externo, como para poder mínimamente encarar una planificación para los próximos 5 años, mínimamente 3 por lo menos. Pero, Gustavo, si por ejemplo nos proponen metas de crecimiento restringidas, porque nos dice, bueno, se puede crecer, pero no tanto, porque eso implica gastar más dólares, entonces no se puede acumular esos dólares necesarios para cumplir con los vencimientos. Y si además se establece una restricción, por ejemplo, a los déficits, ¿no? al déficit fiscal, que también genera un límite, por ejemplo, con respecto al poder adquisitivo por las tarifas, por las jubilaciones, por aquello que tiene que ver también con las ayudas sociales. Todo eso, todo el límite que puede generar eso, ¿no puede constituir un cepo para el crecimiento de la economía argentina? Claro está, vos mencionabas muy bien el REM. El REM está previendo no más de apenas 2 puntos porcentuales de crecimiento para el año que viene, y para el siguiente vamos a estar en una economía totalmente reducida, con un cepo constante. Y los importadores, acordate que son uno de los grupos, así como está el dólar de atesoramiento, que van a tener una demanda restringida por parte de sus necesidades, porque no hay dólares para todos. Lo que sí el FMI va a pedir y va a restringir a la economía es una reducción del déficit fiscal, por un lado, y una reducción de la brecha cambiaria, que es totalmente prohibitiva. Imagínate un inversor extranjero que tiene que liquidar sus inversiones en Argentina a un tipo de cambio 101, cuando valen en el mercado 200, 210, 220, dependiendo del tipo de cambio que tomes. Es totalmente ilógico y antieconómico. Por la duda no invierte. Y por otro lado, vos tenés los exportadores, que en Argentina obviamente tienen que generar esos dólares, que la manera genuina de generar esos dólares a partir de ahora, en una economía que perdió toda credibilidad, y cuando se le paga neto de las retenciones a las exportaciones y teniendo en cuenta este tipo de cambio totalmente artificialmente bajo, poco más de un tercio del valor de lo que vale en la calle. Sí. Ahí te escuchamos con algunas interrupciones, Gustavo. ¿Sabes qué? Te quiero invitar a que veamos juntos un informe que elaboró la producción de IP acerca de lo que dejó aquel 4 de diciembre, cuando Domingo Cavallo anunciaba nada más y nada menos que el corralito, algo que tal vez para vos, para mí, resuena muy fuerte, ¿no? Para quienes tenemos unos años más, pero para una generación más joven prácticamente es hablar de algo desconocido, de la prehistoria, si se quiere. Así que vamos a hacer un refresh en ese sentido y luego lo conversamos. ¿Te parece? ¿Cómo no? Son medidas totalmente dirigistas, carga sobre los sectores medios. La avenida Warnes tuvo su día de furia espectral. Por primera vez en su historia, la calle de los repuestos de autos estuvo sin autos. A los comerciantes no les hizo falta una convocatoria sindical. La bronca les estalló en las manos e hicieron sonar lo único que tienen: fierros. Nos estamos hundiendo, hermano. Yo tengo negocio hace 40 años y me estoy yendo a la mierda. Por este hijo de puta de Cavallo, de la Rúa. Mira, hace un año la clase media, alguna, no todos se quejaban de los piqueteros. Iniciaron el camino. Hoy somos piqueteros de clase media y va a haber más que esto. Y que la gente salga a la calle. Eso es lo que queremos, que la gente se queje. Que se unan todos. Que se unan todos tenemos que ir a la calle, porque todos los políticos son todos ladrones.
¿Qué recordás, Gustavo, de aquella medida tan polémica, tan fuerte que implicó ese corralito anunciado por parte de Domingo Felipe Cavallo? Bueno, es una época a la cual ningún argentino quiere volver, al menos aquellos que hemos vivido esa época. Las medidas eran desesperadas, las medidas eran manotazos de ahogado. El modelo ya hacía, digamos, sombra al modelo de Cavallo de comienzos de los 2000. El objetivo era tratar de evitar la extracción masiva de depósitos bancarios y la especulación sobre una salida de la convertibilidad, pasando de pesos a dólares, teniendo en cuenta que la convertibilidad todavía seguía funcionando y le sacaban los dólares al Banco Central a una paridad de un peso, un dólar, cuando todo el mundo sabía que un peso no valía un dólar. Imagínate que el gobierno de Menem le dejó a De la Rúa más de 8.000 millones de dólares de déficit fiscal el año que se fue, en el año 99. Bueno, se las vio bastante difícil Fernando de la Rúa. Para eso pasaron varios economistas al frente de la cartera de Economía, entre ellos Machinea, después pasó López Murphy y después pasó Cavallo. Lo llamaron como el padre de la criatura a intentar resolver el problema. No lo supo, no lo pudo hacer. Los depósitos bancarios empezaron una caída estrepitosa y obviamente todos retiraban dinero del sistema. Un sistema financiero que obviamente es el engranaje que mueve, es el motor que mueve una economía y se había paralizado. Por eso esa restricción que se llamó corralito, porque no podía sacar más de 250 pesos por semana por cuenta, en realidad estaba destinado a hacer un impasse frente a una recomposición de las expectativas que nunca llegó. Volviendo un poco a lo que contabas recién, Gustavo, acerca del tipo de cambio, que vos decís que es totalmente artificial, que se tendría que ayornar, ¿no? Que se tendría que ajustar y que tendría que ser, por lo tanto, más alto el tipo de cambio oficial. ¿Cómo hacer para que eso se genere y que haya condiciones de inversión, tal como vos contás? Porque, claro, si no lo pueden liquidar a un dólar más alto, muchos no quieren invertir, pero al mismo tiempo que eso no genere un hachazo en los ingresos de la mayoría de las familias argentinas. Bueno, hemos pasado un año donde lo único que hizo el gobierno fue esperar que pasaran las elecciones. Hemos vivido otro año de política por encima de la economía. Ahora hay que arremangarse y hay que ocuparse de la economía, de los verdaderos problemas de los argentinos, porque no hablamos del dólar nada más, estamos hablando de la inflación, estamos hablando del bolsillo. Vos mismo mostraste el poder adquisitivo y cuánto le cuesta, y sobre todo que son informales, volver a su nivel de poder adquisitivo de hace 4 años atrás. Una pérdida importantísima. Bueno, hoy veo un dólar totalmente atrasado, el dólar oficial obviamente, pero muchos de los precios de la economía están fijados en función de otro dólar, un dólar intermedio o un dólar más parecido al dólar implícito o informal antes que el dólar oficial, con lo cual el salto del dólar no va a repercutir de la misma manera o en la misma cuantía que en la inflación, con lo cual ahí tenés un tema menos de qué preocuparse, pero esto va a generar más pobres y va a generar menor poder adquisitivo aún en términos de dólares y en términos de poder adquisitivo. Se vienen 2 años bastante duros por delante, de nuevo, o sea que él cree que hemos pasado lo peor y quizás lo esté desilusionando en este momento, pero es el momento en el cual los argentinos tienen que unirse, el momento en el cual los sindicatos, los empresarios, los trabajadores, el gobierno sobre todo, que está totalmente desmedido, desbocado en gastos totalmente inútiles, y la pandemia mostró que muchos de los servicios funcionan incluso con el 20 o 30% de la dotación normal. Bueno, es momento de ajustar las clavijas. Lo lamento, pero si no hay una reducción del déficit fiscal, volvemos a caer en otra crisis fiscal, obviamente monetaria y de tipo de cambio. Por lo cual, el germen de la crisis, que es el exceso del tamaño del sector público, contenido en un gasto en exceso, va a tener que ser objeto sí o sí de una discusión con las autoridades del FMI, que le propusieron allá para el año 2023 o 2024 un déficit cero. Volvemos, les guste o no, a mencionar el gradualismo, una palabra que había sido desterrada, como una manera de converger hacia una salud de la economía más de largo plazo. Y en ese sentido, ese plazo que propone el FMI, ¿te parece que es considerable, que es cumplible por parte de la Argentina? Es cumplible si hay voluntad. Es decir, acá hay un montón de temas que tenemos que tratar en cuanto al tamaño del sector público. Aplaudo la decisión oficial de querer
enviar un proyecto para transformar los planes sociales, que dicho sea de paso ya ni alcanzan para cubrir una canasta básica alimentaria, en trabajos genuinos. Mi gran pregunta es cómo lo va a hacer y sobre la base de qué confianza. Porque si el germen del año 2001 fue un problema de confianza en un modelo, Sí. en este caso hay una falta de confianza atroz que le va a limitar, va a funcionar como otro cepo para todas las intenciones del gobierno. Ahí está el problema. Aparte de los inconvenientes, digo, y las alternativas que se proponen, tienen que ver con lo que sucedió en el periodo 2015-2019, donde evidentemente tampoco hubo confianza, porque el salto del dólar fue muchísimo más pronunciado que el que hay ahora, porque también, bueno, se tomó deuda en unos niveles prácticamente inéditos, y porque, sobre todas las cosas, el nivel adquisitivo, producto de la flotación libre del dólar, producto también de los tarifazos, el nivel del poder adquisitivo prácticamente se derrumbó. ¿Algo de ese periodo se puede rescatar y deslizar hacia lo que se está pensando en este momento? El 2015-2019 hay que cortarlo en dos. En el 2016-2017 se generó una expectativa en donde hubo las menores tasas de financiamiento de la historia de la República Argentina, que permitieron realizar proyectos como los de Geneia, los de Ungasur, un montón de empresas que lograron refinanciar sus deudas además y a tasa más baja. Eso generó valor. El problema es que esa libertad para entrar funcionó también en sentido contrario para salir de la Argentina, con lo cual eso de salir de un modelo y volver a otro modelo en donde no hubo restricciones a la salida de capitales, que incluso otros países lo aplican, como Chile y otros más, en realidad dañó a la Argentina cuando se dio vuelta al mundo. Acordate, en abril del 2018, cuando la lira turca espiralizó, cuando se caía el real a pedazos, donde los mercados emergentes habían sido objeto no solo de Argentina, de todo el mundo, sí, de un ataque masivo. Bueno, Argentina estaba nadando desnuda, y justamente cuando, eso lo dice Warren Buffett, cuando baja el agua, sabes quién está nadando desnudo. Bueno, Argentina tenía unos desequilibrios estructurales todavía no subsanados, todavía había déficit fiscal, pero ese déficit fiscal se convergió al año 2019 en un déficit cero. Bueno, todo se fue para atrás a partir de ahí, y la idea de recomponer, digamos, la confianza es el eje central. Si a partir de ahí la falta de confianza minó cualquier intención del gobierno, ese es el problema en el cual estamos sumisos hoy. Es decir, la falta de confianza retrae al consumidor, retrae al empresario para invertir, generar puestos de trabajo genuinos, porque hay que hablar de que hay 7 años en los cuales Argentina en el neto no generó un solo puesto de trabajo adicional, en el neto, ¿sí? El único sector que se benefició fue el sector público, pero vaya si nos beneficiamos. Vos has mostrado una placa en la cual el sector público ha sido de los más perjudicados en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo, con lo cual acá hay una licuación silenciosa que se está dando con inflación por arriba del 50% y paritarias que se han fijado en torno a 35, 45% año tras año. Esto ha sido la licuación silenciosa y la pérdida de poder adquisitivo, del cual hay que mencionar también. Gustavo, ¿hay algún país que tomás como referencia de acuerdo como norte de lo que tenemos que hacer? Mirá, Australia era realmente un ejemplo para tomar en algún momento, pero tardó 20 años en convertirse en la Australia que conocemos. Además, la cultura anglosajona es totalmente distinta a la cultura latina. Yo creo que las reformas que hizo Chile, por ejemplo, para bajar la inflación, Perú en los años 80, Perú era un defolteador serial. Hoy Perú goza de una credibilidad extrema, levanta la mano y lo bañan de dólares para lo que necesite, más allá de la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque tiene instituciones que funcionen. Argentina no puede tener la justicia que tiene, no se la merece, no puede tener las instituciones que tiene porque no gozan de credibilidad, y estoy hablando del Banco Central y de otras instituciones en las cuales se le vive financiando al sector público todos sus gastos desmedidos. Por lo cual, mientras no tengamos instituciones, no podemos encarar la siguiente etapa, que es de reformas. Entonces, no podemos hablar de una reforma laboral, no podemos hablar de una reforma del Estado, una reforma tributaria que nos debemos como para eficientizar, agilizar la economía y que sea más competitiva y genere valor.
No podemos hacer un plan sin incorporar al campo y al sector exportador, tanto de bienes, manufactura de origen industrial, que se acopla al campo, como de servicios, mientras no eliminemos las retenciones a las exportaciones. Pero claro, sabemos que las retenciones a las exportaciones son la manera más fácil de recaudar cuando cruza la frontera, con lo cual es muy registrable, es muy difícil evadir, y en ese sentido es donde hay que hacer una reforma, porque es un desincentivo total para la única fuente, creo yo, para los próximos 2 años, de generación de divisas genuinas que tiene Argentina, a base de esfuerzo, a base de inversión y a base de exportación. Gustavo, gracias por darnos tus aportes acerca de este problema tan agudo que atraviesa la Argentina. Te mandamos un gran saludo. Saludos, gracias.